Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Bueno, hoy vamos a terminar de ver el capítulo número 3 del Evangelio de Marcos. Esta es la parte final y creo que nos va a dar tiempo de arrancar con el capítulo número 4. Vimos en este capítulo 3 que el Señor ha hecho un milagro con un hombre que tenía la mano seca. Y esta es una imagen que más o menos representa ese milagro que el Señor hizo en aquella época. Entonces vamos a ver el versículo 23, que ya lo habíamos empezado a ver la última vez el miércoles, pero dijimos que lo íbamos a repetir. Y aquí tenemos algo interesante. Vimos que el Señor había en, la, en las diferentes estrategias que el Señor desarrolló en su ministerio. Vimos que la primera estrategia que había adoptado él era que ya no iba a dar sus enseñanzas en las sinagogas, sino que salía de las sinagogas para ir a enseñar fuera de ellas, pues a la orilla del mar, en los montes. Y él aquí, ahora tenemos otro cambio de estrategia. Aquí dice que después de haber llamado a los discípulos, les empezó a hablar en parábolas. Este es otro cambio de estrategia, Señor. Ahora les va a hablar en parábolas, ya no tan abiertamente como lo hizo hasta antes de este versículo 23. Entonces, él pregunta aquí, hablando de esta parábola, cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Ujú. Obviamente nadie le respondió, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los herodianos, ni nadie, porque a él lo estaban acusando que por Belcebú él echaba fuera a los demonios. Entonces él les pregunta, dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y hay un silencio absoluto, nadie se atrevió. Quizás ni entendieron la pregunta o nunca se habían puesto a pensar en esto. Y esta gente hablaba solo por hablar porque le estaban acusando de algo que ellos desconocían cómo funcionaba. Entonces en el 24 él les dice, Marcos 3:24 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y vea que el Señor agarra un ejemplo bien interesante. Habla de un reino. En el tiempo del Señor habían varios reinos. Entonces se les pregunta también que si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y se está refiriendo al reino de Satanás, en este caso, ¿verdad? Entonces él si hubiera estado dividido, no hubiera podido lograr hacer lo que estaba haciendo en ese tiempo. Y luego se traslada de un reino a una casa. Dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Siempre pensemos que cuando el Señor está hablando de casa, no es casualidad que Él mencione casa, porque casi siempre cuando Él habla de casa se está refiriendo a Israel, ¿verdad? A la nación de Israel. Entonces, si Israel estuviera dividida contra sí mismo, Israel no podría permanecer. O sea, las enseñanzas del Señor van más allá en profundidad a lo que uno puede leer muchas veces en la escritura, porque no tenemos tal vez ese alcance que el Señor tenía de hacer ejemplos que en apariencia eran algo sencillos. Y luego el 26 dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. O sea,
lo del reino, de la casa y Satanás, el Señor está haciendo ver, como él le han acusado de echar por Belcebú los demonios, entonces él les está tratando de dar ejemplos para que entiendan que definitivamente nunca Satanás iba a actuar contra él mismo, porque se iba a debilitar y finalmente iba a llegar al fin, a su fin. Y nadie le está diciendo ninguna palabra cuando él está hablando de esto. Todos quedaron en silencio y no respondieron absolutamente nada. Pero es que lo que viene iba a ser más interesante y más importante y más delicado. Y él los está preparando para darles esa enseñanza. Lo que Jesús decía era sencillamente lo siguiente. Él no podía estar expulsando demonios por el poder de los demonios, por el simple motivo de que en ese caso una casa estaría dividida contra sí misma. Una expresión usada por Marcos que se refiere a la última sentencia contra Satanás como cabeza del sistema mundial demoníaco. Eso es lo que está tratando de mostrar aquí Marcos, entendiendo lo que estaba pasando en ese momento. Y entonces aquí vamos a tener ya lo que realmente el Señor estaba queriendo decirles a ellos y advirtiéndoles. El 27 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, y saquear sus bienes, si antes no lo ata. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Porque para poder entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, se necesitaría alguien mucho más fuerte que ese hombre para poder saquear sus bienes. Entonces dice, podrá saquear su casa. Si no es más fuerte el que va a hacer este acto, entonces la persona lo que tiene que hacer es atar a este hombre fuerte para poder saquear la casa. Evidentemente, había que dominar al hombre fuerte antes de robar en su casa. Y esto ilustraba una verdad. El Señor Jesús no estaba haciendo esto por el poder de Satanás, porque entonces Satanás estaría dividido y ello iría contra sí mismo. Como consecuencia de aquella situación, el Señor agregó una importante declaración. Se debe ser más fuerte que Satanás. Se debe ser más fuerte que Satanás. En el caso de él, obviamente que el Señor era más fuerte que Satanás. Pero en el caso de los fariseos, de los saduceos y toda esta gente, ellos jamás iban a poder echar fuera a un demonio porque ninguno de ellos llenaba este requisito de ser más fuerte que Satanás, ¿verdad? Para poder entrar en sus dominios, atarlo y liberar personas de su control. Solamente Jesús tiene esa clase de poder sobre Satanás. O sea, aquí está sentando una base bien interesante y que hoy en día vemos a muchos personajes dentro de las diferentes congregaciones diciendo que ellos tienen el poder para echar fuera demonios y no saben lo que están diciendo. Ellos mismos están engañados porque eso no es así como la gente lo plantea. Primero porque hay situaciones como de este caso, en que el Señor delegó autoridad sobre los apóstoles, pero no sobre otras personas. Por eso es que encontramos que en un momento dado, un padre de familia lleva a su hijo que está poseído de un demonio, se lo lleva a los apóstoles. Y los apóstoles no pudieron echar fuera el demonio. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido en ese momento comisionados o delegados de la autoridad de Jesús. Y por eso es que el padre de familia, cuando el Señor baja del monte, le dice, lo traje a tus discípulos y no lo pudieron echar fuera. Y estamos hablando de los apóstoles.
si los apóstoles en ese momento no pudieron, la pregunta es, ¿cómo pueden las personas hoy en día, dentro de las diferentes congregaciones, hacer esa labor? Se necesita que el Señor dé o haga una delegación de esa autoridad en una forma muy particular. Pero el Señor ya no está presente en medio de nosotros. Y entonces esas señales, porque esas son señales, esas señales lo único que estaban haciendo es confirmando, eh, confirmando las nuevas noticias de de una nueva dispensación con un nuevo líder. En este caso era el Señor. Y el pueblo de Israel, mucho del pueblo de Israel, no reconoció a Jesucristo como el vocero de Dios. Y lo mismo le había sucedido a Moisés. Cuando Moisés empezó, que Dios lo llamó para ir y liberar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés le dijo al Señor, ¿y cómo van a saber, cómo van a creer de que tú me enviaste? ¿Y cómo lo van a aceptar? Entonces el Señor le facultó a Moisés a hacer señales. Cuando el Señor ya envía a Moisés con esa autoridad delegada, entonces Moisés reunió a los príncipes de Israel. Primero, reunió a los príncipes de Israel, a los ancianos, y les comunicó la noticia de que el Señor se le había aparecido a él y que le había comisionado esa actividad de liberarlos. Obviamente ellos no creyeron, pero entonces Moisés hizo unas señales importantes por las cuales los príncipes y los ancianos creyeron. Entonces, ahí vemos la importancia de las señales que eran para confirmar un liderazgo. En este caso, Moisés, un profeta que habla la Biblia, que hablaba con Dios cara a cara. Ningún otro profeta tuvo esa experiencia de Moisés, de hablar cara a cara con el Señor. Ahora, bueno, el mismo Moisés en Deuteronomio 18, versículo 15, deja establecido que el Señor, o sea, Dios, y les iba a levantar a un profeta, al profeta, uno similar a él, con las mismas características. Entonces, cuando uno va a estudiar eso, se da cuenta que en el caso de Moisés era una intervención sobrenatural de Dios con el pueblo de Israel para hacer esa obra salvífica para el pueblo de Israel. Pero que el pueblo de Israel tenía que estar seguro de que eso provenía de parte de Dios. Entonces las señales, tanto esas que hace Moisés en forma personal con los ancianos y los príncipes, esas mismas señales son las que el Señor está haciendo ahora en este momento cuando Marcos está relatando esto, para hacerle ver a las personas que era el momento de la aparición del profeta que hablaba de Deuteronomio 18:15. Y que entonces él iba a hacer no las mismas, sino que otras señales diferentes que solamente las iba a poder hacer. Y entonces él está haciendo aquí señales. En este caso que nos ocupa, él estaba haciéndoles ver a los religiosos de que él era ese profeta y que él tenía ese poder para echar fuera a Satanás, pero no era por Satanás que él los estaba echando fuera. Y entonces estaban asombrados al ver que él echaba fuera a Satanás y le atribuyen a Satanás ese poder que estaba, según ellos, estaba operando en Cristo, pero estaban totalmente equivocados, ¿verdad? Entonces, aquí él está aclarando esos puntos y por eso decía que hoy en día esa señal o ese don de echar fuera demonios ya no está vigente. Y estuvo vigente solo para los apóstoles hasta cierto tiempo. O sea, fue una señal con cierta limitación de tiempo. Cuando pasaron la época de los apóstoles, esas señales terminaron.
ya no había necesidad de hacerlas. ¿Por qué? Porque el Señor estaba haciendo todas las señales necesarias para hacerle ver no solo al pueblo de Israel, que era su objetivo principal, sino que hacerle ver también a los gentiles, a nosotros, que las señales ya estaban dadas. Ya no necesitamos más señales. Las señales ya fueron realizadas por el Señor. Entonces en el 28 le dice él, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Mire, esto es importante. Esta es tal vez la parte medular de esta enseñanza que el Señor está dándole ahí a los religiosos y también a los apóstoles. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero en el 29 hace una excepción. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aquí nos vamos a detener un poquito y lo que les voy a explicar a continuación, probablemente a ustedes les va a parecer fuera de contexto, pero vamos a ver que de acuerdo a los contextos y a las situaciones que se están dando en este momento, el Señor está señalando algo importantísimo. Y veamos bien, dice, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, si nos vamos al escenario de lo que estaba ocurriendo, los religiosos, o sea, los fariseos y los sacerdotes y todo esto, le están diciendo en forma personal a Jesucristo, oiga, le están diciendo en forma personal a Jesucristo que lo que él está haciendo de liberar a los endemoniados es obra de Satanás, que lo hace por Belcebú. Entonces el Señor ahí les da esta advertencia de Marcos 3:29. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Y es donde vamos a ampliar un poco y ustedes lo van a, quizá les va a golpear un poco, pero dice, quien quiera que deliberada e irrespetuosamente calumnia a la persona y ministerio del Espíritu Santo en relación con el señorío y la redención de Jesucristo, se priva a sí mismo completamente de cualquier posibilidad presente o futura de obtener el perdón de sus pecados porque rechazó totalmente la única base de la salvación de Dios. Entonces tenemos que separar a Israel nuevamente del resto de las naciones, de la dispensación en la cual el Señor está operando y la dispensación en la que nos encontramos. No debemos de perder de vista que el Señor censura y condena, pues de una forma muy específica, que cualquiera que se atreva a decir que el Señor echa fuera a los demonios por Belcebú, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay varios requisitos hoy en día para la iglesia. Y dice el 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, está diciendo Marcos, que decían estas gentes. Aquel era entonces el pecado imperdonable. Vea lo que dice, era, el verbo está en pasado. Aquel era entonces el pecado imperdonable. Era un pecado imperdonable que hoy no podría ser cometido de aquella manera. Póngame atención en esto, no se vaya a perder aquí en esto. En primer lugar, ellos le tenían a él físicamente. La segunda persona de la Trinidad presente entre ellos y le acusaban de expulsar demonios en nombre de Belcebú cuando él lo estaba haciendo por el poder del Espíritu Santo.
Él estaba, en primer lugar, lo tenían a él, estaba físicamente delante de ellos. Así que realmente estaban rechazando las obras de dos personas de la Trinidad. Una, el testimonio del Hijo de Dios y el testimonio del Espíritu Santo. Estaban expresando una actitud de incredulidad que constituía un rechazo permanente de Cristo. Y estaban resistiendo al Espíritu Santo. Aquello era imperdonable ante estas señales que él está haciendo. Ahora, si vemos un poquito más a fondo este escenario y analizamos las palabras que el Señor está expresando y nos ubicamos históricamente en ese tiempo, cuando Él está ahí exponiendo esto, dice que sería imposible cometer hoy, no en aquel tiempo, sería imposible cometer hoy el pecado imperdonable. Y vamos a ver por qué. Si por ello queremos decir que uno puede cometer en la actualidad un pecado, sentir la convicción del mismo al día siguiente, acudir a Dios con una actitud de arrepentimiento y no ser perdonado por él. Hay que recordar que Cristo murió por todo pecado, excepto por uno de ellos, el pecado imperdonable. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Resistir la obra de convicción del Espíritu Santo en el corazón y en la vida. La primera cosa que debemos de observar en cuanto a este pecado es que no se menciona en ningún lugar de la Biblia, oiga, y usted lo puede comprobar, no se menciona en ningún lugar de la Biblia, después de la crucifixión de Cristo, no se menciona ese pecado imperdonable. Usted puede leer desde Romanos hasta Apocalipsis y no encuentra otra experiencia como esa que nos está narrando Marcos. En todas las epístolas de Romanos a Apocalipsis no hay ninguna referencia a un cristiano cometiendo este pecado. No hay. ¿Por qué? Aquí lo explicamos. Hay por lo menos tres factores que tienen que existir antes de que uno pueda cometer el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo. Hay por lo menos tres factores que tienen que existir para poder cometer el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos tres factores? Primero, el Mesías tiene que estar en la tierra corporalmente y tiene que estar ofreciendo el reino físico a la nación de Israel, como se puede ver en Mateo 12. Ese es el primer factor. Que el Mesías tiene que estar en la tierra corporalmente y ofreciendo el reino físico a la nación de Israel. Segundo, él mismo tiene que autenticarse a sí mismo y también su mensaje a través de la manifestación sobrenatural de las señales, prodigios y milagros, tal como se prometió en el Antiguo Testamento, y lo podemos ver en Deuteronomio 18:15, 18:18, Deuteronomio 34, del 10 al 12. Yo les recomendaría que vayan a leer estos textos para entender lo que estamos hablando. El tercer factor, los únicos, según la Biblia, que pueden cometer este pecado y blasfemar contra el Espíritu, son los líderes de la nación de Israel. Y solo para aquel tiempo. Hoy no podrían porque el Mesías no está en la tierra corporalmente. Y también si él no está corporalmente, esas señales que solo él hizo y delegó solamente en los apóstoles y en nadie más, no se podrían dar, puesto que ni está el Mesías, ni están los apóstoles. Y tercero, tendríamos que estar en Israel
y tener presentes a los líderes de la nación de Israel blasfemando en la presencia del mismo Mesías, de su nombre y del Espíritu Santo. Eso no es factible el día de hoy. Entonces, hoy no se puede cometer ese pecado imperdonable, porque para hacerlo, como menciona aquí, hay que decírselo al Señor personalmente y tener estas señales que él mostró como el nuevo líder y que estuvieran los líderes de la sinagoga. La blasfemia contra el Espíritu Santo es decirle a Cristo, no que nos digamos entre nosotros mismos, es decirle a Cristo cara a cara que Él tiene un espíritu inmundo después de haber visto todas las señales que comprueban que lo que dice es la verdad de Dios. Eso ya no se puede. Y gracias a Dios que ya no se puede. Porque vemos dentro de algunas congregaciones, algunas personas que hacen bromas diciendo que un compañero de ellos, con quien estén hablando, está endemoniado, cuando esa persona lo que tiene es al Espíritu de Dios. Si esa fuera una situación de blasfemia, todas esas personas estarían condenadas eternamente. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ser de esa manera. Decírselo personalmente a Cristo, que Él esté presente en la tierra físicamente y decírselo a Él, que fue lo que hicieron estas gentes en ese momento. Y por eso él se los hizo ver. Pero después de eso, como decía, ya no encontramos en la Biblia, en ninguna de las regiones donde Pablo y los apóstoles fueron a ministrar, ya no encontramos que se hable del pecado imperdonable, porque a Cristo ya había partido de esta tierra. Entonces, eso nos da a nosotros cierta, ¿cómo se llama? No seguridad, sino que nos da como la confianza de saber de que no podemos cometer ese pecado, aunque fuera un momento por una broma que hiciéramos, porque tendría, para que sea blasfemia contra el Espíritu, hay que decírselo aquí a Cristo cara a cara, que Él está haciendo una señal de expulsión de un demonio por el poder de Belcebú. Eso ya no se puede. Gracias a Dios, porque nos liberó de cometer ese pecado imperdonable. Entonces, solo estuvo vigente mientras Él estuvo en su ministerio en Israel y que estuvieron los líderes de la religión en ese tiempo. Bueno, versículo 31. Después de eso, de esa reunión, llegan sus hermanos y su madre y se quedaron afuera. Recuerden que él había regresado del mar. Se recuerdan que había estado en la barca enseñando. Al terminar esa enseñanza, él regresó a Capernaum, a la casa. Y era la casa donde había sanado al paralítico que fue llevado por 4 amigos. Al parecer, era la casa de Pedro. Entonces, él llega de nuevo a esa casa y llega a su familia, a sus hermanos y su madre, y se quedaron afuera porque no podían entrar. Porque era una gran multitud de gente que les seguía, de manera que no podían entrar. Entonces, lo que hacen es enviarle un mensaje a Jesús pidiéndole que salga, que quieren hablar con él. Sus hermanos y su madre. Aquí tenemos una evidencia más de lo que los católicos no quieren entender, de que Jesucristo no fue el único hijo de María, sino que ella tuvo más hijos que fueron los medios hermanos de Jesús, ¿verdad? Y llegó María también y querían hablar con él. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan.
O sea, el mensaje que ellos enviaron le llegó a él. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Hasta este momento, los hermanos no creían que Jesús era el Mesías. María obviamente que sí, porque ella tenía todas las evidencias. Pero entonces, ante este mensaje que él recibe, él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pareciera una falta de respeto hacia su madre. Pero el mensaje que hay en el fondo de esto es más importante y es la explicación por la cual él da esta respuesta. Porque él no podía contradecirse. Uno de los mandamientos decía claramente, honrarás padre y madre. Y entonces aquí parecería como que él no estaba honrando a su madre, sino que por el contrario, como que la estaba deshonrando. Las palabras de él tienen un significado muy importante desde el punto de vista espiritual. El lenguaje del Señor siempre era espiritual. Y entonces aquí les va a decir estas palabras en el versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, o sea, había mucha gente ahí con él. ¿Quiénes estaban alrededor de él? Obviamente los apóstoles. Y otras gentes, pues, los familiares en la casa de Pedro, estaba la suegra de Pedro y otros cristianos que estaban ahí con él. Entonces dice él, he aquí mi madre y mis hermanos. Aquí donde le digo que hay un lenguaje espiritual. El 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mira, interesante. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí nos caería bien reflexionar por un momento y preguntarnos si nosotros somos hermanos de Cristo. Porque podemos afirmarlo sí y solo sí estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está plasmada en los 66 libros de la Biblia. Si conocemos la voluntad de Dios y la estamos llevando a la práctica, entonces sí podemos decir que somos hermanos o hermanas o la madre de Cristo. Es que cualquiera que esté unido a Cristo está en una posición más cercana que la que tenían entonces su madre y sus hermanos. Mire, esto es interesante. Cualquiera que esté unido a Cristo está en una posición más cercana que la que tenían entonces su madre y sus hermanos. Porque lo importante es estar debidamente relacionado con Dios por medio de Jesucristo, habiendo recibido a Cristo como Salvador. Eso nos da un estatus espiritual importantísimo, mayor que el que físicamente tenían sus hermanos en ese momento. Si así lo hacemos, tendremos el pleno derecho a ser hijos de Dios. Ese paso de fe nos lleva a tener una relación muy íntima con Dios. Vea todas las implicaciones que tienen estas palabras del Señor, pero también todas las promesas y bendiciones para cada uno de nosotros. Y recordemos que hay mucha gente ahí oyéndolo. Y están oyendo las palabras de Él y muchos no están entendiendo lo que Él les está diciendo en ese momento. Entonces Jesús en ese momento hace una decisiva y amplia declaración sobre el verdadero discipulado cristiano. Importante esto, muy importante. Jesús hace una decisiva y amplia declaración sobre el verdadero discipulado cristiano. Este abarca una relación espiritual
que trasciende la familia biológica. Ser discípulo de Cristo es más importante para él que ser miembro de la familia biológica. Y claro, ser discípulo es hacer la voluntad de Dios. Y que está abierto a todos aquellos que, ayudados por el Espíritu Santo, venimos a Cristo. Y venimos en una condición de arrepentimiento y con fe. Y estamos en capacidad de vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Hay requerimientos. Hay algunas obligaciones que espiritualmente el Señor está poniendo a sus discípulos. Si hemos sido ayudados por el Espíritu de Dios, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y con fe, y estamos en capacidad de vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, entonces aquí encajamos en un verdadero discípulo de Cristo. Y eso trasciende más allá de los lazos de una familia biológica. Yo sé que está un poquito difícil para algunos entender esto, pero hay que verlo despacito, porque de esto depende cuál va a ser nuestra posición en el reino de Dios. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de una posición espiritual en el reino de Dios. Muy bien. Aquí se termina el capítulo número 3. Aquí el Señor está en esta imagen, Él está en esa casa y está abarrotada la casa y los familiares están queriendo hablar con Él y le han mandado el mensaje que quieren hablar con Él y Él expresa esas palabras que ya vimos. Entonces terminamos el capítulo 3 y vamos a pasar al capítulo número 4. En este capítulo número 4 de Marcos vamos a ver otras fases del ministerio del Señor en aquel tiempo. El Evangelio de Marcos es un libro que expresa acción. Sin embargo, en este pasaje, el énfasis se centra en las parábolas. Ya dijimos que hay un cambio de estrategia, después de las cuales se narra solo un milagro en este capítulo. O sea, van a haber varias parábolas y solo se va a narrar un milagro por parte de Marcos. Pero tendremos ocasión de observar que las parábolas que incluyó el escritor Marcos son parábolas de acción. Parábolas de acción, no son parábolas pasivas. Y en este pasaje vamos a ver que también cambió su forma de predicar, ya que comenzó a enseñar por medio de parábolas, lo que decíamos al principio. Comenzó a enseñar por medio de parábolas. Entonces la pregunta sería, ¿por qué estos cambios en el ministerio de Jesús? ¿Por qué él está cambiando, está tomando otras estrategias? Y es únicamente por la reacción negativa de los religiosos fariseos y también la de sus familiares. Por eso él está cambiando su forma de enseñar y cambiando el lugar donde va a enseñar, que ya lo vimos. Bueno, entonces dice, ellos habían tenido, los fariseos y su familia, habían tenido un enorme privilegio que no habían querido aprovechar. Como hoy en día hay mucha gente dentro de las iglesias que tienen un enorme privilegio, pero que lo están desperdiciando, no lo están aprovechando y van a lamentarlo después. El mismo Hijo de Dios había estado enseñando y llevando a cabo grandes milagros en medio de ellos, pero en lugar de reconocerle como el verdadero Mesías, lo habían menospreciado. Si viendo toda esa cantidad y esos milagros tan impactantes que él hacía, la gente no creyó, ya no se podía hacer nada más.
rehusaron deliberadamente aceptar todas las credenciales que le identificaban como el Mesías. Deliberadamente rechazaron las credenciales de él. Y le rechazaron al punto de atribuir sus obras al mismo Satanás, según Marcos 3:22. Con esta actitud, los líderes del pueblo de Israel habían llegado más allá de todo arrepentimiento posible. Se estaban cerrando, ellos solos estaban cerrando las puertas, porque las señales eran manifiestas que el Señor estaba haciendo, y eso era como presentarle sus cartas de que él era el Mesías, sus credenciales mesiánicas. Pero no todos, esto es lo interesante, no todos habían reaccionado de la misma manera, como hoy también sucede. No todos reaccionamos de la misma manera. Muchos del pueblo todavía le seguían. Y aunque es cierto que algunos lo hacían porque querían ser sanados de sus enfermedades o tenían otros intereses materiales, sin embargo, también había un grupo de discípulos que escuchaban su palabra y aceptaban su autoridad. Los discípulos y los apóstoles le seguían a él no por las señales ni por un beneficio que ellos quisieran. Le estaban siguiendo por su palabra y por la autoridad que habían visto que él estaba ejerciendo. Entonces, entre un universo de creyentes, algunos desperdician la oportunidad, otros le seguimos, otros lo hacen porque quieren ser sanados de sus enfermedades o tienen otros intereses. Pero el grupo de los discípulos estaban interesados en su palabra. Eso se marca muy bien en estos pasajes de la Biblia. Esta situación llevó a Jesús a formar dos grupos claramente diferenciados. ¿Cuáles son esos dos grupos? Bueno, aquí está. El primero, los que estaban cerca de él con los 12. O sea, aparte de los 12 discípulos, había otro grupo de personas que eran discípulos que les interesaba la palabra de Dios, a los que les declaraba los misterios del reino, que eran ilustrados por medio de las parábolas. Este era un grupo. Pero el segundo grupo son los que estaban fuera y les hablaba por parábolas también, precisamente. No eran discípulos, no estaban abiertos a entender ni a obedecer al señorío de Cristo. No es que el Señor los colocara fuera, sino que quedaban fuera por falta de deseos de entrar, y entonces, no viendo más que la forma externa, no comprendían el mensaje espiritual de las parábolas. Y eso queda bien evidenciado en casi todos los evangelios. Entonces veamos el versículo 1 del capítulo 4 de Marcos. Y dice Marcos 4:1. Otra vez, no era la primera vez, otra vez comenzó Jesús a enseñar. ¿En dónde? Junto al mar, ya no en la sinagoga, en ninguna sinagoga. Y se reunió alrededor de él mucha gente, pero tanta gente que tuvo que entrar en una barca y se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Esto tiene un significado también. No es así de simple de que él está junto al mar y que está enseñando de esa forma. Jesús salió de la casa en que se encontraba para subirse a la barca en el mar. Esta acción registrada aquí tiene un carácter muy simbólico. La casa generalmente representa a la casa de Israel y los mares a las demás naciones. Mire el mensaje que hay detrás de toda esta actividad del Señor y estas actitudes. Entonces, el significado de su acción es que él se apartaba de su pueblo y se dirigía
al resto del mundo. Versículo 2. Y les enseñaba por parábolas, junto al mar, no en la sinagoga. Ya no les declara abiertamente, sino que les va a hablar por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. ¿Qué les decía? Lo vamos a ver a continuación, pero antes expliquemos algo de esto. Jesús utilizó el recurso de las parábolas para enseñarles muchas cosas. En este momento, él se encontraba aproximadamente en la mitad de su periodo de 3 años de su ministerio, o sea, como año y medio. Anteriormente había usado ciertas ilustraciones simbólicas, tales como hablarle a una mujer que se encontraba junto a un pozo sobre el agua de la vida, o decirles a sus discípulos que les convertiría en pescadores de hombres. Esas eran ilustraciones simbólicas. Y también les hablaba de que los campos se encontraban ya maduros para la siega. También les había hablado de la sal, de la luz, y en el Sermón del Monte. Y les habló también de los fundamentos sobre la roca y sobre la arena. Pero aquellas no eran parábolas, eran ilustraciones simbólicas. Como estamos hablando mucho de parábolas, entonces veamos qué es una parábola. Una parábola es el vocablo parábola proviene de un término griego que literalmente significa colocar al lado de. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración. Tal como lo usaba Jesús, básicamente consistía en una historia humana que ilustraba una lección espiritual. Esa es una parábola. Una historia humana, una comparación de una historia humana con un evento espiritual que lo ilustraba de esa manera. Esa es una parábola. Podemos encontrar casos del uso de parábolas en el Antiguo Testamento, porque se usaron algunas parábolas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la parábola de la historia de la corderita que el profeta Natán le contó a David cuando se deshizo traicioneramente de Urías y tomó a su esposa Betsabé. Eso está en 2 Samuel 12, del 1 al 7. Ahí hay una parábola, hay una ilustración, y hay un mensaje, hay una enseñanza espiritual. Una parábola no se debe tratar nunca como una alegoría. Una parábola es diferente a una alegoría. En una alegoría, cada escena, cada personaje y cada detalle de la historia encierra un significado. En una alegoría tiene un significado. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del peregrino del libro de Juan Bunyan. El peregrino tiene un significado. Y todo ese libro usa una serie de personajes que son alegóricos y que solamente están tratando de describir lo que el Señor, en este caso, el Señor en las alegorías ha mencionado. Y ya las vimos hace un momentito. Pero Él está ahora hablando por parábolas. En una parábola no debemos buscar un significado a cada detalle, sino fijarnos en la idea principal que se intenta resaltar. Fijarnos en la idea principal que intenta resaltar la parábola. Podemos decir que de esta forma, el Señor estaba haciendo una especie de criba. ¿Se recuerdan que hablamos de una criba? ¿Cuántos se recuerdan de lo que es una criba? ¿Alguien? Levante su mano si alguien se recuerda que es una criba. Yo les puse hasta una foto de una maquinaria. Sí, hermana Telmita, dígame, abra su micrófono y me cuenta. Es la máquina que usaban para triar el trigo, para recoger el trigo, la siembra. Está más o menos. Pero yo les puse una foto que es una máquina, es una zaranda, que tiene varias zarandas. Y en el caso de la piedra, el tamaño del agujero de la criba hace que ciertas piedras no pasen a la siguiente criba.
a la siguiente zaranda. La otra la tiene más pequeño. Entonces van sacando diferentes tamaños de piedra y la máquina las va separando por tamaños. O sea, hace una selección, ¿verdad? Hace una separación. Entonces, aquí cuando está hablando de una criba, el Señor está por medio de estas enseñanzas, de estas parábolas, está seleccionando, está separando en la función de la relación que tenían con Él. A veces ni aún los discípulos entendían las parábolas, pero al estar cerca de Jesús y tener el deseo de aprender los principios del reino, buscaban la oportunidad para preguntarle y así entender las parábolas. En cambio, para el incrédulo, la parábola no pasaba de ser una sencilla historia en la que no veía ni buscaba ningún sentido espiritual, quedando así completamente en oscuridad. Y eso pasa hoy en día con mucha gente de la iglesia, que al no entender la parábola, siguen quedando en oscuridad y no entienden el mensaje espiritual. Pero al mismo tiempo, cuando Jesús les hablaba por parábolas, era también una manifestación del juicio de Dios. Él lo explicó usando las duras palabras que encontramos en Isaías 6, versículos 9 al 10. Y dice, y dijo, hablando Dios al profeta Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Terribles palabras del Señor, ¿verdad? Pareciera una injusticia, pero el pueblo lo había rechazado. El pueblo era rebelde para con Dios. El pueblo no obedecía las palabras ni los mandamientos que Dios les daba. Entonces el Señor le dice a Isaías que haga eso. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. O sea, para que viendo no vean, oyendo no oigan y que su corazón entienda, para que no se conviertan y que haya para ellos sanidad. Aquí sanidad tiene que ver salvación también. Bueno, y aquí ya viene la parábola. La primera parábola que va a mencionar Marcos. Y miren cómo introduce el Señor esta parábola. Y les dice, oíd. O sea, pongan atención. No se distraigan en algo más. Oigan. He aquí, le dice, el sembrador salió a sembrar. Les decía en su doctrina, en su enseñanza. El sembrador salió a sembrar. Ya tenemos un elemento aquí importante, el sembrador. ¿Y qué hace el sembrador? Siembra. Esta parábola arroja luz sobre todas las demás y encabeza todas las series de parábolas que encontramos en los 3 evangelios sinópticos. Ya no explico lo que evangelio es sinóptico porque ya lo dijimos, pero si no, usted después me pregunta, yo le vuelvo a aclarar. La parábola ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación del reino. Oiga, la parábola ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación del reino y explica la necesidad de tener buen oído. Tener buen oído. O sea, la disposición de escuchar la palabra con corazón humilde y con deseo de saber la verdad. ¿Para qué? Para obedecerla. Se describen 4 tipos diferentes de reacciones a la predicación de la salvación. Además, hablando de parábolas, las parábolas involucraban al oyente. ¿De qué manera? Obligándole a pensar por sí mismo y a posicionarse frente a lo que estaban escuchando. Las parábolas no son historias que me tienen que entretener y memorizar la parábola sin entender
ni llevándome a una posición de pensar, de analizar la parábola. ¿En qué posición estoy yo? Eso no solamente fue para los judíos, eso es para usted y es para mí. En esta parábola, cada uno de nosotros debemos de saber cuál es nuestra posición dentro de esa parábola. Porque dependiendo de la posición que tengamos, van a ser los resultados. Por ejemplo, la parábola del sembrador nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Qué tipo de tierra soy yo? Nadie puede decir que no está en ningún tipo de tierra, porque entonces se estaría diciendo que somos gentiles impíos que nunca hemos nacido de nuevo. Pero si ya nací de nuevo, tengo que preguntarme qué tipo de tierra soy. Versículo 4. Y al sembrar, dice, aconteció que una parte cayó junto al camino. Una parte cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves del cielo y la comieron. Está describiendo una clase de creyente que se le ha sembrado la palabra y lo que sucede es que la palabra, esa semilla, cae junto al camino y las aves van a venir y se la van a comer. Estas eran las tres áreas en las que había caído la semilla y ellas representan a las personas no salvas, que no aceptan el evangelio ni la palabra de Dios. Sus vidas son como el borde del camino, donde las aves devoran la semilla. La simiente dice aquí, pero es la semilla. Lo cual ilustra la realidad de que el diablo arrebata la palabra. Otras personas son como el terreno pedregoso, donde el sol quema las semillas porque la tierra no tiene profundidad. Y la tercera clase de tierra es el terreno espinoso y las espinas ahogan las semillas. Muy bien. Son las 8 en punto, nos vamos a quedar aquí. Llegamos hasta el versículo 4 del capítulo 4. Si usted tiene alguna pregunta de lo que hemos visto, puede abrir ya su micrófono y plantear la pregunta o el comentario o lo que quiera exponer. Nos quedamos aquí porque ya cumplimos 1 hora y no podemos pasarnos de 1 hora. Así es que el tiempo es para ustedes.